Bienvenido a Manual de Pagos. Este es el espacio donde hablamos de pagos, procesamiento y estrategias de manera clara y práctica. Si eres emprendedor o comerciante y quieres entender mejor cómo funcionan los sistemas de pago y cómo tomar decisiones más inteligentes para tu negocio, estás en el lugar correcto. Aquí simplificamos lo complejo. Comencemos. Hablamos un poco acerca del gateway, del POS, de las ventas, la diferencia en cada uno de ellos. Hablamos también de la diferencia del ISO y el processor. Ahora creo que es importante hablar un poco acerca de los costos de procesamiento, Ricardo. ¿Nos podría brindar un poco más de información acerca de... Vamos a ir desglosando cada uno de ellos, creo que es importante. Vamos a comenzar con el discount rate. ¿Nos puedes decir acerca del discount rate o la tarifa de descuento y cómo es que está compuesto? Sí, muy buena pregunta. De hecho, cómo esto funciona es el total de las tarifas o deducciones, podemos decirlo, que paga un comerciante. Ujú, Y se llama así porque mucho antes el monto del depósito del comerciante era pues descontado, ¿verdad? ujú. Por las tarifas diarias antes de enviarse pues al... Y para explicar esto de una mejor manera, vamos a usar también un ejemplo y Ok. es el siguiente. Digamos que un cliente paga eh, $100 con su tarjeta en, Ujú, pues, en una tienda, ¿verdad? ujú, Luego, para hacer las deducciones de esos $100 de la transacción que se efectuó con la tarjeta, vamos a decir que el discount rate del merchant podría ser 3%. ujú, Entonces, si ya hacemos las deducciones, quedarían de la siguiente manera. El merchant o comerciante procesa $100. De esos $100, las tarifas o deducciones totales serían de $3, ujú, por lo cual el comerciante recibiría $97 en su depósito. Y ujú. luego se están preguntando qué pasa con el restante, ¿verdad? Que son los $3. Pues estos $3 se distribuyen entre el banco emisor, las marcas de tarjetas y el procesador. Ujú. Así es básicamente. Ok. Luego esto nos lleva al siguiente tema que también es muy importante y es que me gustaría preguntarte qué es interchange y a quién se le paga. Perfecto, gracias. Sí, concuerdo. Bueno, la parte del interchange es el costo asociado con cada tipo de tarjeta. Es decir, es el mismo para todos los procesadores y lo establecen los bancos emisores. Es muy importante saber esto porque el interchange em, es un dinero o es el dinero más bien que va al banco que emitió la tarjeta del cliente directamente. Entonces, voy a brindar un ejemplo también porque creo que es muy importante que esta información lo podamos visualizar, ejemplificar. Digamos que el interchange es una tarifa que se le paga al banco que emitió la tarjeta al cliente. Entonces, cada vez que se paga con tarjeta, el banco emisor cobra esa tarifa como parte del costo de procesar la transacción. Entonces, imaginémonos, volviendo al tema de los $100, imaginemos que un cliente paga $100 con su tarjeta Visa en una tienda. El interchange para ese tipo de tarjeta podría ser aproximadamente de 1.8%. Entonces, la transacción es de $100. El banco emisor recibe $1.80 de interchange. Entonces, ese dinero va directamente al banco que emitió la tarjeta del cliente, no al procesador. Y eso es muy importante conocerlo y saberlo, que el interchange, esta tarifa directamente va directamente al banco que emitió la tarjeta del cliente y no al procesador, no al ISO, no a ninguna otra institución, va directamente al banco. Entonces, algo importante que recalcar acá es que las tasas de interchange no las define el procesador, sino que esas tarifas las establece las redes de tarjetas como Visa, Mastercard, American Express, Discover, y aplican igual para todos los procesadores.
no hay ningún cambio. Todos se manejan de una manera estandarizada, digamos, para todos los procesos. Ahora, hay otra tarifa, Ricardo, también que quisiera que abordáramos, que es muy importante, y es con el tema del assessment. ¿Nos puedes decir qué es el assessment y quién lo recibe? Sí, con mucho gusto me gustaría detallar cómo funciona el assessment y es de la siguiente manera. Es una tarifa que va a las marcas de tarjetas. Podríamos decir Visa, Mastercard, Ajá, Discover y American Express. sí, Bueno, eh, esta tarifa ayuda a cubrir el costo de operar las redes de pagos que conectan los bancos, procesadores y comerciantes. Y para explicar esto, vamos a usar nuevamente el ejemplo de los $100. En este caso, una compra de $100 con una tarjeta. Aquí podríamos decir que el assessment podría ser aproximadamente un 0.15% de esos $100. Entonces, para desglosarlo de una mejor manera, tenemos que la transacción total fue de $100. Y en este caso, el assessment sería de, ujú, por ejemplo, luego siguiendo con pues más de fees y de glosses, ¿verdad? De estos temas, nos movemos con el siguiente concepto, que es qué son los processor fees y margin. sí, claro. Los processor fees o las tarifas del procesador o el margen em, para el procesor. Esto básicamente es la tarifa que cobra el procesador por obtener el código de aprobación que lo hablábamos previamente. En cada transacción existe un código de aprobación para garantizar que esos fondos se mantienen, que sí están garantizados y que van a estar ahí al final del día cuando se realice el batch. Entonces, ellos cobran esta tarifa, el procesador, para poder mover el dinero a la cuenta de comerciante o a la merchant account. Volviendo al ejemplo, digamos que la tarifa del procesador, también conocidas como margen o margin, son la tarifa que cobra el procesador por manejar las transacciones, obtener la aprobación y mover el dinero a la cuenta del comerciante. Es básicamente, digamos, la parte del procesamiento que sí gana el procesador o el proveedor. Volviendo al ejemplo que mencionábamos de los $100, imaginémonos que se hace una compra de $100. El total de las tarifas, ahora que hemos visto lo que es Interchange Assessment y el margen del procesador, se verían de la siguiente forma. El interchange, que esto va directamente al banco emisor, sería un monto de $1.80. El assessment, como lo mencionábamos antes, que es lo que se cobra para la red de tarjetas, lo que cobran las marcas de tarjetas, serían 15 centavos. Y luego el margen, digamos acá, podría ser de $1.05. Entonces, eso nos daría como total $3. Entonces, eso quiere decir de que el cliente paga o pagaría $100 y el comerciante recibiría $97. Después del interchange que va al banco y del assessment que va a las marcas de tarjeta, tenemos lo que hablamos en este momento, la tarifa por el procesador, que son las tarifas que cobra el procesador por manejar toda la infraestructura que permite procesar la transacción. Y así de esa manera podemos nosotros, digamos, explicar de una manera muy clara y sencilla este desglose de los fees. Al final son $3, pero esos $3, pues obviamente son tres tipos de tarifas que se cobran y que estas son de manera estándar, hasta cierto punto de manera estándar para todas las cuentas de comerciante. Ahora, hablando de tarjetas, hablando de movimientos, hablando de pagos en línea, hablando de pagos con tarjetas, creo que es muy importante hablar de riesgo y seguridad. Quisiera consultarte, Ricardo, también. Se escucha mucho acerca. Sí, este de hecho es algo de lo más importante, uno de los temas que pues uno tiene que estar al tanto, ¿verdad? Y es que el PCI Compliance son regulaciones de la industria de tarjetas de pago que garantizan la seguridad, vamos a decir, de las transacciones con tarjeta. Y para explicar esto de una mejor manera, pues lo haremos con un ejemplo. Y es que, pues supongamos que un restaurante o cualquier otro negocio acepta pagos con tarjeta todos los días. Bueno, para cumplir con esta norma,
o con el concepto de PCI compliance, el negocio debe asegurarse de que su sistema de pagos esté configurado para proteger la información de la tarjeta del cliente. Entonces, básicamente, PCI Compliance existe para asegurar que cuando un cliente pague con su tarjeta, la información de esa tarjeta esté protegida y no pueda ser robada o utilizada de una forma fraudulenta en contra del cliente. Ok. Luego, hay una parte importante y es que cuando el cliente, en este caso el comerciante, está aplicando para abrir una aplicación, hay un proceso pues muy importante a discutir. Ujú. Y esto me conlleva a preguntarte lo siguiente, y es, ¿qué es underwriting en el proceso de merchant accounts o en el mundo de merchant accounts? Perfecto. Sí, el proceso de underwriting en el proceso para cuentas de comerciante o merchant accounts es cuando el banco revisa un negocio y también a su propietario para determinar su nivel de riesgo. Vamos a hablar un poco más acerca de cómo yo puedo identificar en qué riesgo están o cuál es mi tipo de riesgo o nivel de riesgo de mi comercio en próximos episodios. Los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes para que puedan estar al tanto y que puedan escuchar este próximo episodio en donde hablaremos acerca del nivel de riesgo. Entonces, ellos evalúan, como lo mencionaba, al negocio, al propietario, determinan su nivel de riesgo y ellos son quienes deciden si están dispuestos a asumir el riesgo de trabajar con este comerciante específico o no. Entonces, ellos son básicamente lo que nos dan la luz verde de decir si aprobamos a este comerciante, si podemos aprobar esta cuenta de comerciante y vamos a abrirla y comenzamos a generar, a procesar, a tomar pagos, o quienes nos dicen también no, por el momento no podemos continuar o no podemos aprobar esta cuenta de comerciante por A o B motivo, los cuales los vamos a discutir a continuación. Hay muchos, digamos, requisitos, no muchos requisitos, sino que hay un par de requisitos que son importantes para poder abrir una cuenta de comerciante. Vamos a irles brindando el listado de los más importantes, pero antes de eso quisiera, Ricardo, que nos puedas mencionar acerca de qué es un IIN number. Sí, bueno, palabra simple, el EIN number es un número emitido por el gobierno cuando se funda o se forma una empresa. Y pues este número va asignado al negocio y Ujú, también pues se le adjunta un documento legal que ujú, valida ese número asignado al negocio de la persona que está aplicando. ok, Sí, así es. Era pues uno ingresa la solicitud, el comerciante en este caso, luego el gobierno emite o asigna ese número al ujú, comerciante y para probar validez de ese número, pues se genera un documento, una hoja que va pues que viene directamente del, en este caso, IRS, ujú. que verifica ese número. Ok, excelente. Luego, esto nos conlleva acerca de la siguiente pregunta, pues es información importante para los nuevos comerciantes cuando aplican a una aplicación, ¿verdad? Sí, Y tenemos aquí la siguiente pregunta que dice así, ¿qué necesita un merchant para abrir una merchant account? perfecto. Si un comerciante para poder abrir una cuenta de comerciante o una merchant account, primero importante es un número de seguro social, un Social Security Number o un ITIN. Con cualquiera de ambos podemos nosotros iniciar el proceso. Es importante también que brinden su dirección personal y también su dirección comercial en los Estados Unidos, obviamente. Es importante que esta información sea clara, sea concisa, legal, sea real, legítima. Aparte de eso, también necesitamos una cuenta bancaria. La cuenta bancaria para el negocio, en donde nos brinden una carta
por el banco, en donde se especifique el nombre del negocio y que esta cuenta bancaria ha sido aperturada para este negocio. Obviamente ahí tiene que incluir su número de cuenta y su número el routing number. Es importante esto también, que nos envíen un cheque anulado o un voided check. Es importante también poderlo tener en cuenta para al momento de hacer la aplicación. Ahora, el siguiente punto es un punto muy básico, pero es en el punto quizás en el que más tenemos comerciantes que fallan, y es proporcionar un número de teléfono, tanto un número de teléfono personal como un número de teléfono comercial. Si en tu negocio tú no cuentas con un número de teléfono comercial, está bien, puedes brindarnos tu número personal, pero es muy importante que estén disponibles y que sea un número que sea real, que exista y que esté activo. Porque al momento, como lo hablábamos previamente en el proceso de underwriting, Sí, el equipo de underwriting se puede contactar para confirmar cierta información que ellos necesiten. Entonces, si tú no estás disponible o si el número de comercio que nos ha brindado no existe, entonces ya ahí eso puede determinar que tu aplicación no vaya a continuar y que pueda ser denegada. Entonces es importante que la información que nos brinde sea una información real y legítima. Aparte de eso, también un correo electrónico. El correo electrónico es fundamental porque por este medio nosotros solicitamos documentación. Tú también nos envías la documentación que se solicita, cualquier tipo de información adicional, cualquier tipo de información, digamos, acerca de la fase en la que está la aplicación. Es decir, desde el momento en el que ingresa la aplicación, desde el momento en que nosotros comenzamos la recolección de documentos, si existe, por ejemplo, algún tipo de información específica que Underwriting nos está solicitando, entonces nosotros la vamos a hacer saber por medio de correo electrónicos y por medio de llamada. Entonces, la comunicación, al momento en el que tú te decides a crear una cuenta de comerciante, es importante que cuentes con la disponibilidad para poder atender una llamada o atender un correo electrónico, para poderle dar seguimiento a tu cuenta de negocio. Desde ese momento es muy importante que la comunicación sea muy clara entre todas las partes para que podamos enviar la información sin ningún tipo de retraso. Ahora, también es importante proporcionar un Government Issue ID o también una driver license, ambos documentos tienen que ser proporcionados, tienen que ser escaneados o tienes que tomarles una fotografía al revés y al derecho, o al derecho y al revés, tanto de la parte de enfrente como de la parte trasera del documento. Es importante porque si solo nos envías una parte, entonces la información va a estar incompleta. Y eso te va restando puntos al final para que Underwriting pueda tener la información clara y nos pueda aprobar la, la aplicación y la cuenta de comerciante. Ahora, hablamos de todo esto, Ricardo, de todos estos componentes que son importantes, que son necesarios. Quisiera preguntarte a ti, ¿por qué los bancos piden toda esta información? bueno, como tú lo has dicho y explicado cada uno de los documentos que se piden, esto es importante porque cuando se envía toda esta información, documentos, pues al proceso y el proceso comparte esa información con el banco, pues bueno, para el banco o los bancos procesadores, también conocido como banco adquiriente en esta industria, pues ellos pueden revisar al propietario, el modelo de negocio y el historial de pago. Y así evaluar el riesgo que ese comerciante representa para el banco y que puedan decidir si la aplicación continúa o en todo caso, pues ya no. Eso es Ok. básicamente por qué el banco y los procesos piden toda esa información que tú mencionaste. Con estos estimados amigos que nos han escuchado el día de ahora, estamos llegando al final de este episodio de Manual de Pagos. Hoy repasamos muchos términos que considero yo que consideramos más bien dicho, que son importantes y que se manejan mucho dentro de la industria. Hablamos acerca del procesador, hablamos acerca también de las tarifas, el proceso de underwriting, y qué se necesita para crear una cuenta de comerciante. Ahora,
el poder está en tus manos. Con toda esta información, ahora tú puedes tomar esa acción de innovar, de tomar el primer paso para poder colocar tu negocio en el mapa y que puedas incrementar tus ganancias por recibir pagos con tarjeta y que sea una manera más innovadora y que puedas posicionarte de una mejor manera en tu negocio. Así que, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos el día de ahora y por compartir también tu experiencia con todos nosotros. No, nada, pues para mí ha sido un honor el haber estado en este episodio y poder discutir y aclarar algunos conceptos que son sumamente importantes a la hora de aplicar para una cuenta. Y pues nada, que para la gente esta información les sea útil si están en el proceso de crear un negocio y lógicamente para aplicar a una cuenta. Excelente, muchas gracias. Y también gracias a ustedes, a todos ustedes que nos escucharon en este episodio. Recuerden que pueden encontrar más información sobre nosotros, sobre lo que hacemos. Si también necesitan ayuda para crear su cuenta de negocio, su cuenta de comerciante, no duden en contactarnos a www.zenti con zenti.com para que nosotros podamos brindarles más información y será un gusto de verdad atenderles. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y compartirlo con más profesionales, con más negocios que quieran entender mejor cómo funciona el mundo de los pagos. Nos vemos en el próximo episodio en Manual de Pagos. Hasta pronto. Gracias por escuchar Manual de Pagos. Si este episodio te ayudó, compártelo con otro emprendedor que pueda beneficiarse. Para más recursos e información, visítanos en zenti.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.